Bueno, buenas tardes. Esta es la tercera clase del curso de análisis de redes sociales, impartido en modalidad a distancia desde la plataforma Compartir de la Universidad Nacional del Sur. La idea de la clase de hoy es ver un tema que es muy importante, valga la redundancia, es un tema central en todo lo que es un curso básico de análisis de redes sociales y se refiere al tema precisamente de centralidad. Eh, centralidad, la clase de hoy se llama centralidad y poder. Básicamente se refiere a el estudio de tomar una red y enfocarnos específicamente en nodos muy particulares, a quienes les vamos a atribuir alguna importancia dependiendo de ciertos criterios. Ese grado de importancia la vamos a denominar centralidad, grado de centralidad. La pregunta es entonces, ¿cuáles son los nodos más centrales? Y bueno, ahí precisamente la definición de central varía con el contexto y el propósito en el cual uno defina la métrica. Vamos a tener métricas locales, algo ya vimos en la clase anterior, se refiere, por ejemplo, a la centralidad de grado o grado directamente, ¿no? El grado es la cantidad de enlaces incidentes que tiene un nodo y se le dice métrica local básicamente porque uno puede estimarlo sin necesidad de tener información del resto de la red. Yo necesito ver todo el resto de la red para saber si un individuo ubicado en un extremo de la misma tiene una centralidad de grado grande o pequeña. Simplemente con contar los enlaces que salen o le entran al nodo este, dependiendo si el grafo es no dirigido, si es dirigido o no dirigido, ya ahí puedo obtener la primera información respecto a su grado de centralidad, a su importancia en cuanto a centralidad de grado. Existen otras métricas, las cuales sí requieren tener un conocimiento, una delimitación concreta de lo que es red. Entonces vamos a tener ahí medidas que en inglés se llaman closeness, closeness es cercanía, betweenness es intermediación, y autovector, que estos se basan, digamos, en alguna variación de la medida de centralidad de poder o de potencia de Bonasech. La idea es estas medidas que son son medidas de importancia global, implican conocer toda la estructura de conexión de la red. Yo no puedo, viendo la cantidad de enlaces que tiene un agente, un nodo, no puedo determinar su importancia si no veo toda la estructura de conexión a la cual se conecta este agente. Una vez que uno hace esa medición, uno lo puede hacer a nivel individual de cada nodo. De hecho, cuando uno utiliza un paquete de software y calcula la centralidad, lo hace para todos los nodos, usualmente. Y uno lo que puede obtener a partir de esa centralidad calculada para todos los nodos es el grado de centralización, dependiendo del criterio que uno haya medido, que tiene la red. Que es calcular básicamente cuál es el promedio promedio ponderado que van a tener cada una de estas métricas para una red determinada. Puede haber alguna red que tenga un nivel de grado muy alto en promedio entre todos los agentes, puede haber redes que tengan grados de cercanía muy altos. Eso nos va a dar una información sobre la estructura de la red, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, que son métricas de estructuras de red. Esta clase y la que viene son fundamentales, digamos, para hacer cualquier trabajo aplicado. Centralidad, entonces, por ejemplo, basado en el criterio de la posición de la red, va a tener entonces estas definiciones: grado entrante y grado saliente para el caso de una red dirigida. Entonces, por ejemplo, bueno, grado entrante se dice en inglés in degree, y ahí vamos a tener en la primera red a la izquierda el caso de un nodo X que tiene un grado entrante muy alto, un número 5, de valor 5, porque tiene 5 nodos que apuntan sus relaciones o inician una relación con el nodo X. En el caso de outDegree vamos a tener, que es la segunda red, tenemos grado saliente, y ahí nuevamente X pasa a ser muy importante o pasa a tener también un valor de centralidad similar al caso anterior, nada más que en este caso es X quien inicia las relaciones con todos los
con el nodo X, con el nodo Y, perdón, y con los otros nodos que están adyacentes a él. Betweenness, intermediación. Vamos a tener ahí también un nodo X con un muy alto valor de intermediación. Después vamos a ver cómo se define específicamente. Pero si uno mira el grafo, que es muy simple, tenemos a X ubicado justo a mitad de camino de dos pequeños grupos, que son el que integra Y a la izquierda y los otros nodos a la derecha, en los cuales X actúa como un intermediario. Hace como una puerta de paso entre la información que va del grupo de la derecha hacia la izquierda y viceversa. Y finalmente tenemos cercanía, que ahí tenemos un ejemplo de una red lineal, en la cual nuevamente cercanía va a privilegiar a aquellos actores que estén ubicados a mitad de camino de toda la red, y en este caso vamos a tener a X también ubicado justo a mitad de camino, en una posición más relevante que Y, que está ubicado un poquito hacia la derecha. Entonces a mitad de camino de todos los nodos se encuentra X y muy probablemente esta métrica de centralidad, de cercanía, lo va a favorecer con un valor más alto. Importante tener en cuenta que todas estas métricas, después falta agregar una aquí que es la de autovector, que la vamos a mencionar más adelante, pero todas estas métricas lo que siempre nos van a entregar es un número. En el caso de grado entrante, grado saliente y grado para un grafo no dirigido, ese número es un número entero, no va a venir con comas ni con decimales. En cambio, en intermediación y en closeness y en autovector sí va a venir con números con decimales. Bien. Entonces, ahí tenemos, en el caso eh, dice propiedades de redes de nodos, ahí lo que tenemos para conexiones inmediatas, como ya habíamos mencionado, tenemos grado de entrada, grado de salida y grado. Eso también hay que tener en cuenta porque acuérdense que cuando son grafos dirigidos, aparecen en las relaciones flechas. Esas flechas son importantes para determinar el flujo de la información o el flujo del recurso que se está transando en la red, que está circulando en la red. Entonces ahí tenemos que dividir, en el caso del grado, en si la información llega o sale del nodo. En el caso del grafo no dirigido no hay más flechas. Entonces aquí es un par no ordenado y el inicio del enlace no tiene, digamos, ninguna relevancia. Entonces acá vamos a tener grado, lo que se llama la centralidad cuando hay una red no dirigida simplemente de grado, porque se cuentan simplemente los enlaces que uno tiene con el resto de la red. En este caso, en el caso de grado, cuando ustedes lo van a calcular en un software, muchas veces paquetes como Payek les van a pedir, si ustedes calculan la centralidad de grado saliente, de grado entrante, o la tercera opción que es all, centralidad de todos. Cuando usted tiene un grafo no dirigido, pueden elegir cualquiera de las opciones porque siempre le va a calcular la centralidad de grado. Porque no puede calcular grado entrante ni grado saliente porque es precisamente un grafo no dirigido. En el caso de tener un grafo dirigido, ustedes tienen que tener cuidado a ver qué quieren calcular. Si la importancia tanto de los nodos, o sea, aquellos nodos que son importantes porque reciben mucha información o reciben muchos enlaces o porque generan muchos enlaces. Bien, y ahí cuando para eso necesito solamente una propiedad focal, o sea, necesito para calcular de grado enfocarme en el nodo y en su entorno, pero para calcular otras métricas de centralidad, que son más globales, necesito tener todo el grafo entero, que son los casos de intermediación, cercanía y también después cuando veamos autovector. Bueno, ahí tienen más o menos en Payek cuál es la línea de comandos para calcular grado. Van a tener el menú desplegable Network, Create Vector, Centrality, Degree. Todo lo que es Payek van a tener que ustedes crear un vector, es decir, van a tener, eso después lo vamos a ver cuando les explique específicamente el software Payek, pero para Payek ustedes tienen que crear un vector específico para guardar esa información del grado. Acuérdense que grado, tanto
tanto el grado para la variante no dirigida como el grado de entrada y salida para la variante dirigida, se va a almacenar en un vector de números enteros, sin comas. Y luego, bueno, pueden hacer, en el caso específico de Payek, ustedes lo que pueden hacer es elegir la opción Draw, y en Draw, elegir Network más Fit Vector, va a dibujar la red, pero tomando la información del primer vector, que si ustedes lo que hicieron fue calcular anteriormente el degree, en ese vector va a almacenar las centralidades de grado, y la idea es que una de las opciones que pueden hacer para graficar es mover, cambiar el tamaño de los vértices basándose en el primer vector. El primer vector va a ser este precisamente, que es almacenar la información de degree. Entonces ahí ustedes pueden cambiar el tamaño con la opción Draw Option Size of Vertices. Y la idea es que ustedes pueden elegir, o sea, lo que va a pasar ahí es que para el tamaño de los vértices se va a tomar una proporción que viene dada por la información que brinda el primer vector, y el primer vector va a estar conteniendo la información de grado. Entonces ahí los nodos van a aparecer más grandes si tienen un nodo, si tienen una centralidad de grado más grande o más pequeños, en caso de tener centralidad de grado más pequeña. Bueno, ahí tenemos el caso no dirigido, y la idea es que tienen una red que es una típica red estrella, y ahí tenemos la centralidad de grado de cada uno de los nodos. Como se ve ahí, tenemos que el nodo central tiene un valor 5, porque tiene 5 relaciones con cada uno de sus nodos periféricos, y después los nodos periféricos solo mantienen una relación que es con el nodo central, entonces tienen un valor de 1. ¿Cuándo es el número de conexiones la mejor medida de centralidad? Bueno, es básicamente, o sea, ¿en qué casos esta medida de grado es importante? Bueno, cuando estamos en entornos en los cuales el apoyo cercano es relevante para entender la importancia de un actor. Por ejemplo, un actor que tenga muchas relaciones, en este caso recíprocas, como son las relaciones de grado en un contexto no dirigido, lo que va a tener es un montón de gente rodeándola, y que usualmente dentro del ámbito de la sociología y la antropología eso se ve como un actor que tendrá muchas personas rodeándola, y ese tipo de personas usualmente serán cruciales a la hora, o serán muy importantes a la hora de brindar favores o de compartir tiempo, compartir recursos, recursos que pueden ser desde prestarle un auto hasta convidarle con algún jugo o con algún té, ¿no? Tomar mates o tomar té o tomar café. Entonces, centralidad de grado alta implica usualmente el acceso a recursos que tienen que ver con favores, con el apoyo. Uno lo que puede hacer es normalizar estos valores para que no adquieran, para que estén en referencia a la cantidad de nodos que se tiene. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es al valor de cada nodo, al valor de centralidad de grado de cada nodo, se lo divide por el máximo posible de relaciones. Y en cualquier red, el máximo posible de relaciones que se puede establecer es n-1, porque el enésimo agente es el que está siendo medido. Y como no consideramos self-loops, lo que llamamos self-loops o autorrelaciones, la idea es que solamente uno puede establecer relaciones con los otros agentes, con los otros actores que están en la red. Entonces, ahí tenemos una red, por ejemplo, la primera a la izquierda, arriba a la izquierda, en la cual tenemos 7 actores, un actor en el medio, y lo que vamos a tener ahí es que, por ejemplo, los actores que están bien en la periferia, todos comparten un tercio de los enlaces potenciales que podrían llegar a tener. Ahí lo que tenemos es 7 por 6, 40, n-1, perdón, tenemos 6, perdón, lo que tenemos ahí es 6 enlaces máximos que pueden tener cada uno de los nodos. Y en este caso ellos tienen de los 6 máximos, cada uno de los periféricos tienen 2. Entonces 2 dividido 6 es un tercio. Y ahí lo que tenemos es que los laterales tienen un tercio. Lo que tenemos en el medio es que los del medio tienen 3 relaciones. Estos lo voy a marcar ahora con el mouse. Estos dos tienen 3 relaciones que representan la mitad.
Y nuevamente el del medio, en términos de grado, solamente tiene una información, tiene un nivel de grado bajo que es 1/3, parecido al de los periféricos. Cuando normalizamos, en el caso de la red de estrella, tenemos que el del medio tiene 5 veces más centralidad de grado que los subperiféricos, porque precisamente el del medio establece, el nodo central establece relaciones con todos. En cambio, cada uno de los nodos periféricos establece relaciones con el nodo central, y lo que vamos a tener es que tienen 1/5 del valor máximo que podrían llegar a obtener. Y en el caso de una red lineal, como la que vemos al final, abajo a la izquierda, tenemos que los agentes con menor grado son los que están ubicados en los extremos, y después todos los que están en el medio tienen valores de grado bastante iguales, bastante similares. Bueno, la idea de descentralización es cuán iguales son los nodos, cuánta variación hay en el resultado de centralidad entre los nodos. Y ahí tenemos una fórmula general que fue la propuesta por Freeman. Ahí se pueden usar otras métricas como el coeficiente de Gini o el desvío estándar en términos de ver, bueno, cómo se reparte los enlaces, digamos, la centralidad de grado entre distintos actores. Y lo que vamos a tener es que la fórmula implica, primero, considerar el valor máximo de centralidad de grado que se obtenga en la red, y a ese valor máximo se le resta el de cada uno de los individuos y se suma y se divide por, digamos, la potencial cantidad de conexiones que cada uno de estos individuos puede llegar a hacer. Es una manera de ponderar esto y de obtener, digamos, un valor medio. Entonces tenemos ahí la sumatoria de todos los nodos de 1 hasta G, que son todos los que integran el grafo, y a cada uno de ellos se calcula cuál es la máxima de toda la población, de toda la muestra esta de la red, y a eso se le resta el individual, el grado que tenga cada uno, y esas diferencias se van sumando, y después se van promediando con la cantidad de nodos que tengan. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en el primer caso, tenemos este de la red de estrella, y ahí tenemos el máximo que se puede obtener en esta red de 5. Entonces lo que se hace es a cada uno de los nodos, no están numerados aquí, pero bueno, a cada uno de los nodos se le resta el valor máximo menos su propio valor, y tenemos 5 agentes, todos los que son periféricos, que tienen que restar 5 menos 1 y sumarse al siguiente y ir haciendo así en cada uno, hasta que se llega al número 5. El número 5 tiene la máxima centralización, que es 5, al restarse contra ese mismo valor da 0, y esto nos da un valor de 20, porque 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20, más 5, 25, no, dividido, a ver, está mal hecho el cálculo este, serían 5 por, no, 4 por 3, 12, dividido 12 sería, ¿no? Está mal el número acá, porque estos son acá me da 25, me estoy comiendo alguna. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5, 25, dividido 20. 20 serían, n menos 1 son, no, son 6. 6, 5 por 4, 20, está bien. No me tendría que dar 1, tendría que dar, me da más de 1 acá. Perdón, me había calculado mal yo acá. Lo que teníamos obviamente son 4 por 5, 20. Obviamente es 20 sobre 20 igual a 1. Perdón, el error matemático. Y acá lo que tenemos es que en el caso de esta red lineal, tenemos el máximo es 2 de centralidad. Vamos a tener que, fíjense que, perdón, volvamos a la red estrella. Acá la red estrella lo que dice es que hay un grado de centralización máximo. ¿Y eso qué quiere decir? Que en realidad hay uno que tiene el grado de centralización más alto en términos de uno acaparar todas las relaciones potenciales que se pueden hacer en la red. El nodo del medio adquiere aquí el máximo de relaciones que se pueden obtener en la red. En el caso de lo que es esta red lineal, tenemos que los máximos se obtienen en el medio, o sea que ahí tenemos, tenemos ahí 5 nodos, tenemos
En los extremos los valores más bajos, o sea que serían 2 menos 1, menos 2, más 2 menos 1. Y en el medio tendríamos todos ceros, porque sería 2 menos 2. Entonces estamos sumando 2 en total, dividido n menos 1, la multiplicación de n menos 1 por n menos 2. O sea que sería n menos 1 acá, 4 por 3, 12. Serían 2 sobre 12, un sexto. Este grado de centralización es muy bajo, fíjense que es 0,167, un sexto. Y fíjense que en el último caso vuelve a tener el mismo valor. Fíjense que la arquitectura es muy diferente. La arquitectura es muy diferente. Una cosa es una línea y otra cosa es, bueno, si bien tiene una línea acá, al final se abre hacia, termina la línea con dos tríadas. Y sin embargo vuelve a dar un valor de centralidad muy bajo. Que es cierto, hay un valor de centralidad bajo, pero es más discutible eso porque fíjense que acá si bien el 2 centraliza, no es una centralización muy fuerte. En realidad estos dos laterales que están aquí son los que adquieren mayor nivel de grado. Entonces la idea de centralización cambia bastante dependiendo de la arquitectura de red. ¿Qué pasa con redes que tienen alta centralización? Bueno, por ejemplo, ahí tenemos son ejemplos de contagio en redes de intermediación financiera o de comercio financiero. La idea es que hay redes que en este tipo de mercados adquieren, digamos, números muy altos en términos de lo que es el grado de transacciones que conllevan. Por ejemplo, aquí tenemos, evidentemente, este es una entidad financiera que pide mucho dinero. Y en este caso lo que vamos a tener es que cualquier problema que tenga esta entidad financiera va a arrastrar a todo el resto porque hay muchos nodos que se están endeudando con eso. En caso de una baja centralización, como puede ser la red de la derecha, tenemos nodos repartidos más equitativamente, hay nodos grandes, pero también hay nodos chiquitos, y los nodos grandes no son muy grandes unos respecto a otros, son bastante parecidos. Entonces ahí puede hacer que el grado de contagio se reparta menos o más lentamente, tenga una difusión más lenta en caso de una crisis. Bueno, cuando hay la centralidad, cuando los enlaces son dirigidos, hay muchos ejemplos, la Internet, la World Wide Web, redes tróficas o alimentarias, quién se come a quién, dinámicas de población, quién está despedido, quién está, perdón, gente que nace, gente que muere, gente que entra al mercado laboral, gente que sale del mercado laboral. Redes de influencia, la influencia es un nodo influenciando a otro, entonces hay una direccionalidad ahí en la relación. Genealogías, la genealogía es, yo soy padre de mi hija, pero yo tiene que tomar como una flecha con una dirección, mi hija no es padre mío, entonces todo lo que sea genealogía tiene que ser dirigido por flechas. Citas académicas también, quién cita a quién. Y las redes neuronales, que es un ejemplo ya bien técnico, pero que también requiere eh, de redes dirigidas. ¿En qué casos prestigio? El prestigio puede ser una palabra adecuada. Bueno, ¿qué es el prestigio? Es el grado de alcance que tiene en una red dirigida los enlaces que salen de un nodo. ¿En qué casos esto se puede utilizar? O sea, el área de influencia que generan los nodos que salen de, de un nodo podrían estar asimilados a la palabra prestigio, es cuando estamos hablando de temas en los cuales, digamos, la relación tiene un contenido de admiración, de influencia, de regalos o de algún tipo de donación o de confianza. O de algún, sí, o algún don también. La direccionalidad es especialmente importante en instancias cuando los enlaces pueden no ser recíprocos. Por ejemplo, en la red de elección de acompañantes para cenar. Ese es el ejemplo que habíamos visto también con el caso de Moreno, en el cual lo que había eran chicos eligiendo con quién se querían sentar el siguiente mes. ¿En qué casos prestigio pudiera no ser la palabra adecuada? Bueno, por ejemplo, cuando se dan consejos, que pueden revertir la dirección, es decir, en términos de que alguien puede dar consejo a uno, pero el otro le puede devolver también, ¿no?
puede haber un feedback, y cuando hay feedback, prestigio ahí es medio complicado, porque usualmente hay una cierta relación de pares, o no necesariamente de pares, pero al haber retroalimentación, uno gana, los dos ganan, o uno gana un poco más, un poco menos, pero hay una relación más difusa. Dar órdenes no es una relación de prestigio porque, digamos, es un tema jerárquico, no es un tema menos asimilable a algo que tenga que ver con voluntariedad y con esa admiración que surge. Uno obedece a quien está en la cadena de mandos y no lo hace por admiración, lo hace porque está establecido así en el organigrama. Prestar dinero, bueno, obviamente prestar dinero no implica una relación para nada recíproca. Es disgustar o desaprobar o desconfiar, todo lo que sea, digamos, la antítesis de los primeros casos. Entonces ahí vamos a tener centralidad de grado entrante, por ejemplo, el degree, un trabajo que es citado por muchos otros tiene un alto prestigio, ¿no? Un trabajo académico. Entonces ahí las citas van para el trabajo que es citado, no para los trabajos que citan. Una persona nominada para muchas otras para un premio también, eso implica prestigio, implica tener prestigio. Y centralidad de grado saliente es el caso de una persona que, digamos, pide apoyo. Una persona que necesita apoyo, entonces tiene una alta centralidad de grado saliente. También puede ser una persona que da consejos. Una persona que da consejos, hay que ver si no los pide o no, pero pues básicamente si da consejos tiene una centralidad de grado saliente más alta. Centralidad de cercanía, bueno, en el caso de la centralidad de cercanía, para una red no dirigida, usualmente implica que todos los senderos deberían llegar a un nodo y usualmente eso no ocurre. Y un sendero debería salir, o un camino, debería salir desde el nodo hacia cualquier otro. Vamos a ver, usualmente consideramos solo vértices de los cuales el nodo en cuestión puede ser alcanzado. Entonces, por ejemplo, tenemos un nodo I acá, tenemos ahí un montón de caminos que acceden hacia él, pero es muy complicado, digamos, que desde él accederá hacia otros. Rango de influencia va a estar denominado dentro de este contexto con el conjunto de vértices que son alcanzables desde el nodo I. Tenemos un nodo I y son alcanzables. ¿Qué nodos alcanzan, digamos, al nodo I? Lo que podemos armar ahí, digamos, es todo un área que nos vaya indicando cómo podemos llegar al nodo I, qué caminos nos llevan al nodo I, y ese va a ser el rango de influencia que tiene I. En este caso, fíjense que de I nos saldrá, I sería el violeta, perdón. Vamos a ponerlo, no está numerado acá, pero vamos a que sea violeta. En el caso lo que vamos a tener es un rango de influencia en términos de que todos estos, directa o indirectamente, terminan accediendo al nodo violeta en búsqueda de algún recurso, que puede ser información u otro tipo de recurso que se calcule dentro de la red. Bien, lo que nos sigue a continuación es la otra definición, que son redes de intermediación, perdón, centralidad de intermediación, redes dirigidas. Centralidad de intermediación es lo que habíamos visto como Betweenness, y lo que va a aparecer en los paquetes de software como Betweenness. En general, salvo que se indique lo contrario, todas estas medidas de centralidad básica, como usar grado, intermediación, eigenvector, aparecen en todos los paquetes de software. En casi todos los paquetes de software. ¿No? Sí, en casi todos los paquetes de software. Grado, intermediación y cercanía los tienen todos. Grado, intermediación y cercanía los tienen todos. Y ahí puede ser alguno, en general también autovector los van a tener todos, pero por ejemplo Payek lamentablemente autovector no tiene. Es increíble, pero bueno, no lo tiene. Bueno, en este caso vamos a ver centralidad de intermediación. Entonces consideramos cómo se interpreta la importancia por intermediación de un nodo. Consideramos, dice, la fracción de todos los senderos dirigidos entre los vértices que pasan por un nodo. Entonces ahí tenemos intermediación del vértice I, la B de betweenness acá, tal que es la sumatoria de todos los senderos entre J y K, tales que J y K son todos diferentes ahí, y que pasan por I. Son caminos que pasan por I, dividido todos los senderos entre J y K. Que estos sí son todos senderos posibles que hay entre J y K.
Entonces, esto se puede normalizar, dice cuando se normalizan lo que tenemos es que se los divide por, en el caso de redes dirigidas, por n por 1, perdón, tenemos una modificación en los cuales lo que se hace es simplemente dividirlo por n menos 1 por n menos 2. En el caso de redes dirigidas. Entonces esto para normalizarlos, para que den valores normalizados, o sea que es un promedio en definitiva de la potencial cantidad de relaciones que se pueden realizar, de la potencial cantidad de senderos que se pueden recorrer. Entonces un nodo no necesariamente ya sea una distancia geodésica, porque la cuestión acá es un nodo que está ubicado, o sea, un nodo, por ejemplo, K respecto a un nodo J, puede tener una distancia de ida diferente a la distancia o sea, una distancia que va de K a J muy diferente a la de JK. Por ejemplo, K para llegar a J tiene que pasar por 1, 2, 3, 4 saltos, tiene que pegar 4 grados de separación. Sin embargo, la vuelta de J para acá es mucho más pequeña, solamente con 2 saltos ya llega a J. Entonces, cuando hay redes dirigidas, es súper importante calcular bien todos los que son, digamos, los enlaces que eh, la direccionalidad de los enlaces juega un rol fundamental. Así lo mismo va a jugar después un rol fundamental para detectar comunidades, también sirve para otorgar valores diferenciales a cada uno de los nodos. Dice, ¿en qué forma el grado falla en capturar la centralidad de los siguientes grafos? Bueno, esto, como habíamos visto dos diapositivas atrás o tres diapositivas atrás, estos son los valores de grado de estas redes, y lo que vamos a tener ahí es que, bueno, acá tenemos que, por ejemplo, en la red lineal, todos estos valores tienen, o sea, en términos de grado son equivalentes. 2, 2, 2 tienen todos estos. Los periféricos es más lógico que sean equivalentes, pero los del medio es como que hay uno acá en el medio, que podría ser que tenga un poquito más de diferencia en cuanto a su posición dentro de la red respecto a sus dos compañeros. Lo mismo ocurre aquí. Aquí tenemos que de repente 3, el enlace este que tiene 3 y que une estos dos, tiene un valor más alto que este enlace intermedio. Sin embargo, si este medio en el medio se revela y dice, yo no quiero pasar, si están pasando información, yo no quiero pasarla para los que están a la izquierda mía, o no quiero pasarla a los que están a la derecha, la información en esta red se corta muy abruptamente. Entonces la idea es que Betweenness, perdón, perdón que me toque algo mal aquí. La idea aquí es que en qué contextos puede el grado ser insuficiente para describir esa realidad. Bueno, cuando hay habilidad para intermediar entre grupos, la probabilidad de que información originada en cualquier lugar de la red llegue a otro nodo en particular puede ser interrumpida. Entonces la intuición de Betweenness es que ¿cuántos pares de individuos tendría que pasar para poder alcanzar a otro en el mínimo número de saltos? Entonces, ¿quién tiene mayor intermediación? Bajo este criterio. X o Y. Y ahí tenemos que, estas son las redes que vimos al principio, y vamos a tener que X evidentemente está a mitad de camino y está teniendo una posición de intermediación más fuerte que Y. En este caso lo mismo, que era la misma red ideal de hace un rato, y en este caso, en esta red que se parece a una de las naves de la Guerra de las Galaxias, también parece que X está ubicado justo en el medio y tendría un valor más importante. Entonces tenemos que la fracción de todos los caminos dirigidos que pasan entre dos vértices a través de un nodo, es la medición esta de centralidad, y para el caso de grafo no dirigido, cuando lo queremos normalizar, le tenemos que dividir por 2 porque como son relaciones simétricas, simplemente necesitamos contabilizar la mitad, y en el caso de no dirigido tenemos que dividir por la cantidad potencial de enlaces sin tener en cuenta teniendo en cuenta precisamente que no son recíprocas las relaciones. En Paye, que esto uno lo va a obtener a través de la línea de comandos que es Network Create Vector Centralities, y hay una opción que es Betweenness. Ojo con Betweenness cuando una red es enorme, cuando es muy grande, porque PathShake va a tardar bastante en calcular. Cuando digo una red grande, es una red de miles de nodos.
centralidad de intermediación, entonces vamos a tener ahí otra definición de las que ya vimos, que donde dice que es la sumatoria de todas las distancias geodésicas que conectan a J con K, dividido todas aquellas que pasan por en las cuales el actor este I se encuentra. Esta es la normalización. Otra forma de verlo es el número de senderos más cortos en el grafo que pasan a través de un nodo dividido por el número total de senderos más cortos. Esta es también otra definición que se podría emplear. Vamos a hacer un ejemplo acá. Tenemos esta red, también es medio particular. Tenemos los nodos A al E conectados de esta forma. Y lo que tenemos aquí es una cuadrícula, tal que están medidas, están, digamos, declaradas todas las formas en que se van conectando todos los senderos que hay para interconectar a todos los agentes. Entonces, para conectar a A se puede conectar directamente con B y listo. Después se puede conectar directamente se puede conectar indirectamente con C a través de B. Después A se puede conectar indirectamente con D a través de C, pero también se lo puede hacer a través de E. O sea, tiene dos caminos ahí. Puede desviarse aquí o puede seguir derecho. Y finalmente A se puede conectar con E vía D. Y así podemos ir haciendo para cada uno de los agentes. B con todos los demás, B con A, con C, con D, con E, y así con todos los demás. ¿Cuánto es la intermediación de B? ¿Cuánto es el valor de intermediación de B? Bueno, hay 20 caminos cortos, 20 caminos que unen todos los nodos con todos, y 10 de esos caminos, si los contamos acá, hay 20 en total, 10 de ellos, caminos cortos, pasan por B. Entonces B tiene una intermediación acá que es 10, los que pasan por B, dividido la cantidad de caminos cortos que hay, 0,5. 4 caminos cortos pasan por C, entonces 4 dividido 20, 0,20, y 4 caminos cortos pasan por E, que es 4,020. Tienen que pasar, dice, no empezar ni terminar como en el nodo en cuestión. Acá tenemos otro ejemplo, una red también muy particular, muy parecida en realidad a una de las que vosotras, nada más que aparecen muchos más periféricos aquí, muchos nuevos periféricos. Y acá la idea es que A y A1 acumulan más senderos propios que el propio Z. ¿Verdad? La idea es que, fíjense, A tiene un grado alto, A1 también tiene un grado alto, aquí son todos estos enlaces que están aquí, sumado a este también que une con Z, lo mismo para A, todos los nodos que están, todos los enlaces que están aquí, sumados al del Z. Entonces la idea es quién tendría más centralidad de intermediación, A1, A1 o Z. Y la idea es que, acá dice cuántos caminos pasan por el medio de estos nodos, y ahí tenemos que los caminos que pasan por el medio de estos nodos son 408 en el caso de A1, A tiene 408 y Z 289. O sea, increíblemente acá, estos dos que están aquí tendrían mayor valor de intermediación. Entonces, la idea es que nodos con alto valor de centralidad de intermediación son interesantes porque básicamente controlan el flujo de información en la red. El flujo de información es el flujo de lo que se esté transando en la red. Y puede ser necesario para llevar más información. Tales nodos pueden ser objeto también de un ataque dirigido. O sea, un alto nodo de una de las cualidades que tienen los nodos que tienen alta intermediación es la de ser puentes entre comunidades. Y como todo puente, si uno lo rompe, deja aislada a las comunidades que están siendo unidas. Entonces, si uno quiere desarmar una red, bueno, va a atacar los puentes que unen a esa comunidad. Bueno, tenemos una red de Facebook, los nodos tienen el tamaño acorde al grado y el color de acuerdo al bitwidth, de acuerdo a la intermediación. Entonces, cuando más oscuro, cuando es un rojo más fuerte, tiene más intermediación, y cuando es más grandote, tiene más grado. Fíjense que en esta red específica tenemos que los nodos que son más oscuros son también los que tienen mayor grado. Entonces son nodos que acumulan ambas características. Por ahí para que tengan, o sea, ambas centralidades. Por ahí para que tengan una referencia, cuando veíamos antes una red estrella, la red estrella, que es un nodo central y varios periféricos, la idea es que el nodo central de esa red tiene el más alto valor de centralidad de grado, pero también al mismo tiempo tiene el más alto valor de centralidad de intermediación. Esta mitad de camino de todos.
Bueno, aquí lo que tienen, ¿se puede ver los nodos con alta intermediación pero bajo grado? Sí. Alta intermediación, fíjense, son violeta oscuro y acá tenemos bajo grado y violeta oscuro, bajo grado y violeta oscuro, aquí. ¿Por qué puede ocurrir esto? Bueno, básicamente porque ellos están actuando de puentes de comunidades que de otra manera no se podrían conectar. Entonces, al estar aquí, lo que tienen es que si uno rompe acá estos nodos, los saca, aísla todos estos individuos que están aquí. Abajo o aquí, estos individuos que están solitos acá quedan aislados si alguien corta estos nodos. ¿Qué tal los casos de alto grado pero relativamente baja intermediación? Entonces vamos a buscar algún circulito que esté lo más azulado posible. Y podemos tener, bueno, acá tenemos algunos, pero acá, fíjense que acá hay uno tapadito que está ahí, estoy marcando. Ese tiene un color medio azulado y tiene un valor, no es el más grande de todos, pero tiene un valor relativamente igual que este acá arriba, perdón, acá arriba hay otro. Este que está ahí. Bueno, esos lo que tienen es alto grado, pero relativamente baja información, intermediación, perdón, y lo que está queriendo decir es que, bueno, que están ubicados en un centro de red, en el centro de la red. Entonces, tienen muchos enlaces y al tener muchos enlaces, no están alejados de un rol de puente. Si uno eliminara ese nodo, toda la red sería conectada de alguna otra manera indirecta, entonces no tienen, digamos, un poder muy alto. Intermediación de redes, tenemos bueno, ahí también tenemos una versión normalizada. Fíjense que esta es la red lineal que siempre veíamos, ahora con el valor de intermediación. Y el valor de intermediación le da un premio al nodo C que está en el medio y que actúa precisamente de puente entre dos comunidades que son los laterales que están ahí. Entonces tenemos A, dice, no yace entre ninguno de otros vértices, B yace entre A y otros tres vértices, C de E, C yace entre cuatro pares de vértices, que es AD, AE, BD y BE. O sea, nótese que no hay senderos alternativos para que estos paren, para que estos pares puedan tomar camino, por lo que se obtiene todo el crédito. Ahí tenemos nuevamente, volvemos a la red esta que se parece a una de las naves de la Guerra de las Galaxias, y lo que tenemos ahí es que el nodo central recibe el premio mayor precisamente porque está actuando de intermediario. En la versión normalizada de la red estrella, como yo les había anticipado, tiene el máximo valor del nodo central y los valores de los laterales de los periféricos son muy bajos. Son cero directamente. Y en la versión no normalizada, por ejemplo, de esta red, lo que vamos a tener es que, fíjense la arquitectura que tienen. Tenemos nodo A, B, C, D y E. Y lo que tenemos dice, ¿por qué C y D tienen cada uno un between de 1? Bueno, básicamente, el D y el C, básicamente porque dice, ambos son el camino más corto para pares AE, AE y BE. Y por ello comparten el crédito, es decir, tienen la mitad de los caminos pueden ir por aquí, las otras mitad pueden ir por arriba, entonces suman 1. Y ahora B tiene un valor de 3,5, mientras que E tiene solo un valor de 0,5. Bueno, básicamente porque E, de todos los caminos, fíjense, todos los caminos que van de A a E y de E a A, precisamente, tienen que pasar por B necesariamente. Entonces tenemos ahí todas las potenciales eh, combinaciones, senderos en los cuales, digamos, B están en el medio y la mitad de ellos, sí, no, todos los potenciales senderos que hay en este grafo y en la mitad de ellos está B. Lo que vamos a tener ahí entonces es que, y ahora viene otra medida de centralidad, que es la de cercanía. Fíjense, el primer criterio grado premia a los nodos que tienen más enlaces, sea tanto saliendo como entrando, o en el caso de no dirigidos, cantidad de enlaces. El caso de intermediación mide la importancia de nodos que estén ubicados actuando de puente. Y ahí lo que tenemos es un nuevo criterio que es cercanía, que es closeness. ¿Qué tal si no es tan importante tener tantos amigos directos? O estar intermedio a otros. O sea, ¿qué tal si el criterio que le otorga mayor valor a grado no es el válido, ni el de ser intermedio? Bueno, ahí lo que uno dice en cualquier manera, puede estar en el medio de las cosas, no demasiado lejos del centro. Y eso es lo que va a premiar cercanía. Cercanía es estar en el medio de la red.
¿Cómo se mide eso? Bueno, tomando la distancia máxima que hay entre la distancia que hay, perdón, entre todos los pares de nodos y calculando la inversa. Uno calcula la inversa de las distancias entre un nodo específico, el nodo y el resto de los nodos, y calcula la inversa de eso. El mayor valor va a estar dado por aquella que esté ubicado con la menor distancia, porque es la inversa precisamente de la distancia. Entonces la idea es que normalizamos, en este caso dividiendo n-1, que son el potencial de relaciones, que se pueden capturar mediante medias distancias, y la idea es que la línea de comando en Py, que es Network Rate Value, que hay Vector Centrality Closeness, nuevamente si tiene una red muy grande, ojo con eso porque va a tardar un rato. Y acá tenemos otro ejemplo, una red en la cual está A, B, C, los nodos A, B, C, D y E. A un costado tenemos la distancia que hay entre cada nodo, el nodo A y el resto de los nodos. A con B tiene distancia 1, exactamente. A con C distancia 1, exactamente. A con D distancia 2. A con D tiene que hacer este paso y este paso, o sí, la distancia más corta es esta, es ir por B. Podría ir por C, por B y por D, pero la distancia más corta es esa, es la de ir por B. Y B lo mismo con el resto. Fíjense que B está ubicado a 1 de distancia de todos, porque tiene un enlace directo con todos. No pasa con C, tiene enlaces indirectos aquí. D también tiene enlaces indirectos y E también tiene enlaces indirectos. Una vez que uno suma, uno lo que hace es suma, fíjense, 1 más 1, 2, más 2, 4, más 2 son 6. Están los valores. Una vez que uno suma estos valores, después lo que hacen es calcular la inversa. Entonces la inversa acá me va a dar 1 para B y 0,67 para A y C, y después para los otros D y E 0,57. Entonces el nodo B es el más central de todos en distribuir información desde él hacia los otros nodos. Está ubicado en el medio de la red. Aquí tenemos otro ejemplo de la red lineal que teníamos antes. Nuevamente calculamos aquí la centralidad de cercanía. Hacemos todos los calculitos y nos da 0,4 para todos. En el caso de A, perdón, para cuando lo vamos para A 0,4. Cuando lo calculamos para todos, nos da que precisamente los periféricos valen 0, obtienen un valor de 0,4. Los que están antes de llegar a la periferia B y D 0,57 y el que tiene el mejor premio lo lleva C con 0,67. Fíjense que en este caso cercanía e intermediación se parecen en valores y en otorgar el premio al mejor, digamos, al que esté ubicado en el medio. Acá tienen los valores para la red, la red esta que se parece a la nave de Star Wars. También el nodo del medio tiene 0,6. Y la red estrella tiene también el nodo del medio vale 1. No sé qué es, está en el medio de la red. Bueno, otra medida que también se puede calcular, que esta medida de excentricidad aparece en Payek no, aparece en Gephi. Gephi tiene excentricidad. Aquí es una medida en la cual lo que se calcula en vez de ser la distancia, la suma de las distancias, o la distancia máxima, mejor dicho, que hay entre, la suma de las distancias, perdón, que hay entre un nodo y todos los otros, y de ahí la inversa, lo que se hace es calcular la distancia máxima. Se toma solamente la máxima que uno tenga. La idea de excentricidad es que calcula precisamente los agentes que tienen la distancia máxima con respecto al resto, que son los agentes más excéntricos, ¿no? Que están más lejos del centro. Y con eso va a premiar a los distintos agentes con valores de centralidad. No es muy usado en la literatura, sinceramente no he visto muchos trabajos que citen excentricidad. Bueno, hacemos el mismo cálculo acá y fíjense que en vez de quedarnos con el valor medio, nos quedamos con el máximo. Entonces, primero, no hay mucha variabilidad, hay muchos nodos que se parecen por excentricidad, y bueno, el más excéntrico aquí termina siendo el nodo B, que es el mismo ejemplo de antes. Bien, ¿qué roles cumplen según dependiendo, digamos, de lo que es las distintas métricas de centralidad? ¿Qué roles en la red uno normalmente les adjudica a los nodos que tienen alto grado saliente y alto grado entrante? Bueno, usualmente son conectores. Los conectores son personas con muchas conexiones directas. Son gente que habla de cara a cara, no tiene, digamos, una estructura de conexión muy alejada. Y la idea, o sea, son
tienen mucho contacto directo, mucho poder en cuanto a la masa de gente que pueden contactar. Suele aparecer en medio de los clústeres y tendrá un alto grado saliente y entrante. Es el número de lazos directos saliendo o entrando, se conoce como grados, entrada o salida. Su rol en la red puede ser, en algunos contextos, visto como debido a su popularidad y en otros contextos debido a su exceso de dependencia. Estos también son conocidos como centros. Ahí tienen a una gente que tiene alto indigrí, grado entrante, una gente que tiene alto grado saliente. Después tenemos los aislados. Estas son las personas que no tienen o solo tienen una única conexión, que no tienen conexiones o solo tienen una, y se colocan en su mayoría en el borde de la red social. También se los llama nodos periféricos. Acá tenemos el caso de esto, y este que está aquí, que está solo, o tiene un solo contacto. Los nodos aislados, uno al principio parecería que no debería darles importancia, pero en principio, después cuando trabajemos la parte de internet, vamos a ver que sí, que es importante tener, digamos, ver qué pasa con esos nodos. Son parte de la red también. Nodos influyentes son aquellos que tienen que estar estrechamente conectados a la red, al resto de la red. El papel más está relacionado con el de difusor, como un factor de influencia, tal vez a través de los demás, puede llegarse a la gente, incluso periféricos. Esto tiene que ver alta puntuación en centralidad de cercanía. Y acá tienen, este tipo que está acá en el medio, muy probablemente sea un gran difusor. Intermediarios o brokers son los que tienen alta intermediación, alto valor de centralidad de intermediación, y es básicamente un intermediario, es un empleado que une gente que de otra manera estaría desconectado. El intermediario ya sea conecta a grupos enteros de personas o aísla a la red social restante, ¿no? Es una persona que actúa de intermediario y que tiene una posición de poder cortando el flujo de información, por ejemplo, con otra parte de la. Dice otras variaciones del nombre de esta función son constructores de puente, cuellos de botella, gente que trasciende el límite y portero. Eso después lo vamos a ir viendo. Entonces dice, bueno, acá tenemos una tabla en la cual dice generalmente diferentes métricas de centralidad quedarán positivamente correlacionadas. Como ya les dije, si ustedes están en una red de estrella y tienen alto grado, muy probablemente tengan alta intermediación y les anticipo que van a tener alta cercanía y también van a tener alta autovector. En una red de estrella el centro se lleva todo. Eso es más complicado de ver cuando la red es más compleja y tiene otras formas, menos marcadas. Puede decir, cuando no ocurre, debe haber algo interesante en esta red. Es decir, cuando estas no están positivamente correlacionadas, debe haber algo complejo e interesante. Y acá dice, sugiera posibles topologías y posiciones de los nodos que llenen los espacios. Entonces, supongamos una red que en promedio tenga alto grado y tenga baja cercanía. Que puede ser una red en la cual los valores de cercanía sean bajos y haya alto grado. Bueno, o alguien tenga, mejor dicho, un agente, un nodo, tenga alto grado y baja cercanía. Bueno, eso puede ocurrir cuando baja cercanía implica que yo no estoy en el medio de la red, yo estoy en un lateral de la red. Pero tengo alto grado. Entonces, alto grado, eso va a implicar que yo tengo un montón de relaciones, pero no estoy en el centro de la red. Puede ser el caso de que esté en un clúster que está lejos del resto de la red. Puede ser que yo tenga baja intermediación y alto grado, que es el caso este. Baja intermediación y alto grado, estoy en el medio de la red y no cumplo ningún rol de puente. Al no cumplir ningún rol de puente, lo que está pasando ahí es que yo estoy rodeado y un montón de gente me puentea a mí. Entonces ahí voy a tener baja intermediación, pero sin embargo tengo un alto grado porque tengo muchas conexiones. El caso de alta cercanía y bajo grado. Es un agente que está ubicado en el medio y que por ahí tiene pocas relaciones, 2 o 3 relaciones, un puñado de relaciones, pero esas están dirigidas a gente que es central en la red, en el medio. Puede tener alta cercanía y baja intermediación. Ahí lo que tenemos son múltiples senderos en la red, el ego está cercano a mucha gente como lo están muchos otros. Baja intermediación es que no tiene ningún poder de puente y alta cercanía es que está en el medio de la red. Alta intermediación y bajo grado, que sería esta combinación que está aquí. Bueno, una gente que tenga alta intermediación y bajo grado, lo que va a tener son pocos enlaces,
porque tiene poco bajo grado, pero esos enlaces son cruciales para el flujo de información. ¿Okay? Está ubicado en una posición bien de puente, que casi les diría que es la posición máxima de puente. Una gente que tenga una posición muy alta de puentes tiene un par de relaciones, pero a través de esas par de relaciones controla el flujo de información de distintas secciones de la red. Y finalmente tenemos alta intermediación y baja cercanía. Es un caso muy raro, pero tenemos baja cercanía, ¿qué quiere decir? Que no está ubicado en el medio de la red. Sin embargo, dice tiene alta intermediación. Bueno, podría ser, hay un pequeño grupo separado del resto de la red y esta señora está ubicado ahí, haciendo de puente. Entonces, tiene alta intermediación, la red tiene un montón de otros clústeres en el medio, ¿eh? Pero esta señora que está, o este señor que está ubicado en una periferia, por ahí está lejos del centro de la red, pero tiene alta intermediación. Ahí tenemos una red de Facebook, y qué tan aproximado el grado y la intermediación se corresponden con la cercanía. Entonces tenemos el grado, es el número de conexiones denotado por el tamaño de la red, y la cercanía es la longitud del sendero más corto denotada por el color. Acá tenemos el color marca cercanía. Fíjense que grado y cercanía en esta red están acompañados, van de la mano. Todos los nodos más rojos, no todos, pero los nodos que son grandotes, que tienen alto grado, tienen alta cercanía. Bien, otra medida de centralidad muy usada, súper importante, es esta que se llama centralidad de Podarlos, de Bonasich, que fue quien la descubrió. Que es dice cuando la centralidad depende de la centralidad de los vecinos. Esta lo que utiliza es esa matriz que representaba la información de la red, que la habíamos definido como matriz de adyacencia, es la matriz que tiene todo el marco de conexiones que tiene cada uno de los enlaces. Si uno, a partir de la matriz de adyacencia, deriva, bueno, ahí tiene, en la matriz de adyacencia uno tiene la presencia o ausencia de conexiones entre los distintos nodos. Si uno a esa matriz de adyacencia la multiplica por el grado que tiene cada uno de estos agentes, y ve el grado de conexiones, uno puede trabajar iterativamente para encontrar qué tan importante es un agente, no solo por sus propias relaciones, sino por las relaciones que tienen sus amigos. Yo puedo tener dos conexiones, pero resulta que una de mis conexiones tiene una centralidad de grado de 800. Entonces, si bien yo tengo mi centralidad de grado es baja, tengo 2, valor de 2, una de mis conexiones resulta que ponderadamente es súper importante. Entonces, eso me debería a mí otorgar, si bien un valor de grado bajo, un valor de otro tipo de medición de centralidad que me revele esa importancia, que me destaque esa importancia. Bueno, esta es la medida que apunta Bonasich. Y él lo que tiene es un autovalor, que es una de las formas matemáticas de trabajar de obtener información que no está a simple vista en una matriz, es obtener sus autovalores y autovectores con los correspondientes. Y en este caso lo que se hace es calcular esto de una matriz de adyacencia. Lo que va a reflejar ahí son distintos parámetros que se cargan, digamos, en la estimación de este tipo de centralidad, tal que y tiene un alfa, un beta. El alfa es un vector de escala, el cual se usa para normalizar el resultado, no habría que darle mayor importancia. Y el beta refleja la importancia con que se pondera la centralidad de la gente con la que el ego está relacionado. Eso después vamos a mencionar un leve detalle respecto a esa información. R es la matriz de adyacencia, fíjense que esta es la matriz de adyacencia, que puede ser ponderada, sí, puede ser valorada con información adicional de intensidad, de algún tipo de intensidad. Y su matriz de identidad, una diagonal de unos, es para mantener el álgebra matricial, perdón, y 1 es una matriz de todos unos. Esto es simplemente para poder realizar las operaciones eh, matriciales, ¿no? De álgebra matricial. Tenemos la magnitud beta, esa que habíamos mencionado recién, dice refleja el radio de potencia, el ratio de potencia o el radio de potencia, el radio del poder que va a tener, digamos, que uno le va a asignar a cada uno de los contactos o el grado que tenga cada uno de los actores. Valores pequeños de beta ponderan la estructura local, valores grandes ponderan la estructura global. Y vamos a tener dos tipos de valores. Fíjense que beta puede ser positivo, entonces este índice de centralidad va a premiar cuando cuando un nodo establezca relaciones con nodos que son más centrales. Y más
centrales en términos del grado. Acá la medida contra la cual se está reflejando esto contra el grado. Entonces, cuanto más grado tenga, van a ser más centrales. Y si el beta es positivo, es negativo, perdón, que es el segundo caso, bueno, esto se corresponde, perdón, el beta positivo, este se corresponde con lo que vamos a entender siempre como centralidad de autovector. Y centralidad de autovector la calculan la mayor parte de los paquetes de software. Lamentablemente Pagex ya les dije que no, pero por ejemplo ustedes van a Gephi y van a tener centralidad de autovector, van a ir a Node Excel, van a tener centralidad de autovector, y eso van a ir a SoftNet y van a tener centralidad de autovector, la centralidad de autovector la tienen todos. La segunda versión lo que dice es, si beta es negativo, si uno pudiera meter un beta negativo ahí, entonces el ego tiene mayor centralidad cuando está atado a gente que no es central. Entonces ahí sería una variante en la cual este tipo de centralidad premia si uno está asociado a gente que no es central. Con beta igual a 0, fíjense que tenemos la centralidad de grado, o sea que, volvamos acá, perdón, si el beta es igual a 0, no tenemos un beta igual a 0, la matriz de adyacencia pasa a ser igual a 0, y esta operación básicamente se transforma en una matriz de identidad multiplicada por una matriz de adyacencia que está metida acá, y la idea es que eso va a quedar como la matriz de la centralidad de grado, va a hacer contar los enlaces. ¿Qué pasa con este beta negativo? Bueno, hasta donde mi conocimiento alcanza, el único paquete de software en el cual uno puede meterse y estimar este tipo de centralidad, que es la segunda versión, que está aquí, es a través de UCINET. Es un paquete de software que es pago, que está diseñado por los sociólogos y que tiene un montón de funciones y funcionalidades muy buenas, pero que bueno, que es un software pago. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, fíjense, tenemos la red lineal típica que veníamos trabajando. Si el beta es 0,25 ahí, positivo, entonces me va a premiar al nodo central porque el nodo central está a su vez asociado a otros nodos. Entonces el nodo central se lleva el mayor valor. Sin embargo, si yo le cargo, le digo que valore negativamente el beta, menos 0,25, fíjense que se vuelven más importantes aquellos que están atados a están atados a un nivel de centralidad menor, que son los laterales del 1, del central, del nodo central. ¿Por qué el nodo del medio tiene menor centralidad que sus vecinos cuando B es negativa? Bueno, básicamente porque sus vecinos ahora se volvieron relativamente más pobres en términos de las relaciones, son ponderados más pobremente porque tienen menos relaciones. Y en ese sentido es más ponderado los nodos estos laterales porque, como vimos antes, el ego tiene mayor centralidad cuando está dado a gente que no es central. Esta gente no es central aquí. Esta forma de ponderar, digamos, esta forma de modificar esos valores, lo que nos dice es eso, nos dice que vamos a premiar a aquellos que no sean tan centrales, que establezcamos relaciones con aquellos que no son tan centrales. Variaciones de esta centralidad de poder de Bonacic, está la centralidad de alfa, que es una variante de la versión de estado autovector que distingue entre la influencia interna de las conexiones más fuertes fuentes de influencia externa. Está usado mucho para estudios de epidemia. Centralidad de Katz, se calcula la influencia relativa de un nodo dentro de una red mediante la medición de la cantidad de vecinos inmediatos, nodos de primer grado, y también todos los demás nodos en la red que se conectan al nodo en cuestión a través de estos vecinos inmediatos. Esto se distingue la inmediatez y los contactos indirectos que uno establezca en la red. Por ahí tenemos, ahí en un ejemplo que se lo debemos a David Clark, tenemos las 4 centralidades que vemos hasta ahora. En este ejemplo tenemos una red dirigida y aquí tenemos una red que relaciona a dos grupos a través de COSO, a través de este grupo de agentes que está abajo, este grupo de agentes que está arriba y un puente aquí que lo hace Conrad. Y aquí tenemos que grado nodal coincide con la persona que tiene mayor autovector, eigenvector en inglés, que es Linda. Linda acá tiene la mayor cantidad de enlaces entrantes, de grado entrante, pero también tiene la mayor intermediación, perdón, la mayor centralidad de autovector. Sin embargo, en cercanía a la mitad de la red se encuentra Roger. Roger tiene la mayor centralidad de grado.
perdón, de cercanía, pero por otro lado, el que tiene mayor grado, mayor centralidad de intermediación, aquí ese grado de intermediación está mal puesto, es Conrad, que está ahí en precisamente Conrad une la parte sur del grupo con la parte norte. Un rol de puente muy importante. Ahora tenemos otros ejemplos en los cuales vemos, por ejemplo, un mismo grafo, en la cual se van pintando con distintos colores, es un grafo bastante más complejo que los que vimos hasta ahora, en la cual vamos pintando con distinta tonalidad, del rojo más oscuro al azul, el azul son valores más chicos, el rojo más oscuro son valores más altos. Hoy tenemos en la red A pintados en esa tonalidad, en este mapa de calor, los que tienen centralidad de grado, es decir, que fíjense que hay algunos rojitos por aquí. En el B tenemos cercanía, son todos estos que están en el medio, precisamente en el medio de la red, se ve claramente. En el C tenemos intermediación, que va a premiar, fíjense esto que premia a estos que están acá, que hacen de puentes. La D centralidad del vector propio, fíjense que premia a aquellos que se juntan con nodos importantes. De hecho, está metido aquí no está metido aquí, este es el nodo de mayor intermediación. Está metido en el núcleo acá de poder. Y después tenemos centralidad de CATS, para este caso que premia también a nodos que están más o menos en el centro, pero fíjense que se extiende un poquito más al sur ahora. Y centralidad alfa que tiene este núcleo bien pequeñito de poder. Así que dependiendo del criterio que ustedes decidan elegir, van a encontrar diferentes agentes con distinto poder. PageRank es una variante de centralidad autovector. PageRank es el algoritmo que fue derivado por uno de los dueños, Larry Page, uno de los dueños de Google, y bueno, parte de la fortuna se la debemos a eso. Y la idea es que es una variante de la centralidad de autovector, y lo que PageRank funciona es contando el número y calidad de los enlaces a una página para determinar una estimación aproximada de la importancia de la página web, del nodo. El supuesto subyacente es que los nodos más importantes es probable que reciban más enlaces de otros sitios web. Entonces, PageRank de un nodo es la cantidad esperada de tiempo dedicado a visitar ese nodo en una caminata al azar en la red. Hay un parámetro alfa que añade una pequeña probabilidad de moverse entre pares de nodos que permite que la métrica se calcule incluso para redes que no están conectadas firmemente. Cuando alfa es igual a 0 o igual a 1 en la fórmula, igual a 1 en D en la fórmula, ahora la vamos a ver, PageRank es igual a la centralidad de autovector estándar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, entre los enlaces, dice, está en los enlaces, dice. En los enlaces de las URL de las direcciones de Internet pueden ser interpretadas como respaldos o recomendaciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando una página cita a otra página, es como que le está dando un respaldo de calidad. Está diciendo, yo te estoy recomendando esta página, anda a verla. O seguí este enlace y la vas a ir a ver. Entonces, a base de enlaces que una URL reciba, más probablemente que sea una fuente de información más buena, entretenida, provocativa, reconocida, interesante. Pero no todas las fuentes de enlaces son creadas iguales. Un enlace de una fuente de información respetada y otro puede ser un enlace de una página creada por un spammer, por alguien que está distribuyendo información basura. Entonces tenemos, si una página web es citada, gana atención, una página importante que sea citada también gana más información. Entonces la fórmula es esta, el de este que habíamos mencionado recién, es el PageRank de A va a ser 1 menos D más D multiplicado por los PR de K de I dividido, ponderados por el 6. ¿Qué es el PRA? Es el PageRank de la página A, el indicador este de centralidad. D es un factor de amortiguación que va entre 0 y 1. Acuérdense que si es 0 esto es la centralidad de autovector. PR son los valores de PageRank que tienen cada una de las páginas y que enlazan a. Y 6 es el número total de enlaces salientes de la página y, sean o no hacia A. Entonces, fíjense que mi PageRank depende del PageRank de los otros, ponderados por la cantidad de enlaces que haya. Entonces, calcularlo, el PageRank es bastante complicado porque es iterativo, uno tiene que ir calculando dependiendo del PageRank que tengan los otros, pero al calcular yo mi PageRank ya modifico el PageRank de los otros y esto, digamos, tiene que converger en algún momento para dar un valor estándar. Ahí tenemos un ejemplo de varios nodos, entre los cuales tenemos el nodo más grande que es
B, y B es el que tiene el mayor valor de PageRank, un 38,4 del valor potencial. ¿Mm? Y le sigue C, que tiene 34,3. Fíjense que C solamente tiene, tiene un enlace que apunta hacia el nodo B, pero ¿qué pasa con C? Recibe un enlace de B, que es el nodo más importante. Entonces eso le infla el globo enormemente a C. En cambio, fíjense que F también tiene enlaces, tiene un enlace más, ¿no? Puentea, o sea, apunta, perdón, a B, pero también apunta a E, y E, que es chiquitito, lo apunta a F. Entonces ahí crece un poquito el globo, pero no es tanto. Crece muchísimo ahí, fíjense que al único que apunta a B es a C. Entonces, al que lo apunta a B, que ya tiene un page rank grande, le hace inflar el globo a los otros. Y todos los que están periféricos tienen valores muy pequeños. ¿Qué pasa si una red existe? Bueno, acá tenemos otro caso que no habíamos visto hasta ahora. Hasta ahora la idea es que todas las matrices de adyacencia que venimos analizando no tienen autoenlaces. Lo cual es lógico si estamos midiendo redes personales. Las redes personales uno rara vez, uno habla, salvo que esté loco, uno no habla con un amigo. La idea es que en muchas otras situaciones, o incluso en situaciones de redes online, existen formas de autorrelacionarse, que por ejemplo si yo me me retuiteo a mí mismo, yo puedo haber escrito un tweet que diga, no sé, viva Boca, y dentro de 2 días voy y me retuiteo a mí mismo para reforzar ese mensaje. Entonces ahí, si yo una vez capturo esta red, voy a tener una relación conmigo mismo, yo mismo me estoy citando. Bueno, el problema de eso es que si hay autoenlaces, es decir, que la matriz de adyacencia es no nula, la centralidad de grado, intervenciones requeridas serían espurias. Espurias que quiere decir que no estarían mal calculadas. Más aún dice, ¿qué ocurre si encima esos autoenlaces son relevantes para el análisis? ¿Y en qué casos esto ocurre? Bueno, precisamente como yo les dije, cuando en Twitter con el hashtag repetido o hay un retweet propio, en matrices insumo productos y de comercio intraindustrial, porque muchos sectores comercian consigo mismos, mucha de la producción se la venden a su propio sector. Cuando hay redes familiares, las redes familiares, yo soy de la familia A y la familia A resulta que yo soy padrino de un sobrino mío, padrino de bautismo, y bueno, eso implica que yo ya soy, entre mi sobrino y yo tenemos una relación, pero ya hay una relación repetida en el cual yo tengo, digamos, puedo generar un autoenlace, un miembro de mi familia puede generar un autoenlace con otro miembro de mi familia, que es en este caso el bautismo de mi sobrino. Bien, entonces se considera una red con un número finito de nodos y un proceso de camino aleatorio, y ahora vamos a ver el caso de la centralidad de camino aleatorio, que se utiliza para determinar la centralidad cuando hay autoenlaces, para aprovechar esa información que genera el autoenlace y que de otro modo no es considerada en las métricas tradicionales las mediciones tradicionales de centralidad. Entonces, considera una red de un número finito de nodos y un proceso de camino aleatorio que se inicia en un determinado nodo y procede de un nodo a otro a lo largo de los enlaces. Desde cada nodo se elige al azar el enlace a seguir. En una red no ponderada, la probabilidad de elegir un determinado enlace es igual a todos los enlaces disponibles, mientras que en una red ponderada es proporcional al peso de los enlaces. Entonces, si un nodo se considera que está cerca de otro, si el proceso de caminatorio iniciado desde cualquier nodo de la red llega a ese nodo particular con relativamente pocos pasos en promedio. Entonces, el caminante aleatorio lo que hace es como un borrachín que se va trasladando por toda la red y va tirando una moneda, va diciendo, bueno, ahora, ¿por qué camino agarro? Y la idea es después establecer qué caminos son los más visitados por este caminante aleatorio. Entonces lo que puede pasar es que en esta métrica de probabilidades existe una probabilidad también de que este borrachín que va caminando entre los nodos va salteando así, tirando la moneda al aire, y se queda atrapado eh, en un círculo y no pueda salir. Bueno, en el caso de PageRank, lo que hace esto es tener este valor que yo le decía que hay una probabilidad de que salte de este camino, este circuito, y aparezca en otro lado. Una probabilidad muy baja, pero aparece en otro lado y vuelve a recalcular. Entonces la idea es que toma otra alguna información relevante para calcular esta centralidad, por ejemplo, la información de páginas
web parecidas, favoritas, o que aparezcan en el mismo motor de búsqueda, y se va a esas para seguir recalculando, para hacer que este ser aleatorio se traslade a otro lugar de la red y pueda ser calculado. Entonces la idea es que la centralidad de camino aleatorio va pasando esto, va pasando que alguien va circulando por toda la red probabilísticamente y va estimando cuál es la probabilidad en promedio entonces de que un nodo sea visitado vía este algoritmo, vía esta forma de entender las visitas. El que sea con más probabilidad sea más visitado, ese va a ser, digamos, el nodo más central. Bueno, para el caso de que a ustedes les interese esto, no está en ningún paquete de software por ahora, hasta donde yo sé. Lo tienen que ir a buscar. Ahí tienen una página de un alemán que calculó dejó unos algoritmos para calcularlo, random walk y tanto en betweenness. También se puede calcular betweenness aleatoria. Y la idea es que se pueden descargar y calcular con MATLAB, si les interesa. Otro tipo de centralidades es lo que se llama hubs and authorities. En la red dirigida, por lo general, podemos identificar dos tipos de vértices importantes, los centros y las autoridades. Un nodo es un buen centro si apunta a muchas buenas autoridades, y es una buena autoridad si es apuntado por muchos centros buenos. Cuando se hace la partición se obtiene un valor igual a 1, que significa que el vértice es una buena autoridad, valor 2, que significa que el vértice es una buena autoridad y un buen centro, y un valor 3, que significa que el vértice es un buen centro. Entonces, este algoritmo fue desarrollado en el 97, empieza con un conjunto de páginas que concuerdan con una búsqueda, expande el conjunto siguiendo enlaces hacia adelante y hacia atrás, toma una matriz de transición E, donde la entrada I y J es igual a la inversa de n sub I, que es si enlaza a J, y n sub I si es el número de enlaces desde I. Entonces, uno puede computar los resultados de la autoridad A y los resultados de los centros E a través de una aproximación iterativa, tal que A es igual a estos enlaces que enlazan ahí con J, multiplicado por el H, por son la cantidad de centros, y H es igual a la cantidad de estos enlaces que unen nodos, tal que es multiplicado por la cantidad de vectores de autoridad que hay. Entonces tenemos ahí un montón de centros y autoridades. Este algoritmo está, perdón, en Gephi, la pueden ver en Gephi. Y ahí tenemos entonces una definición recursiva. Hubs son los nodos que enlazan a buenas authorities, y las authorities son los nodos que se enlazan a buenos hubs. Se calcula rápidamente. Y lo que vamos a tener ahí, bueno, son hubs y authorities que en el vector de salida los vamos a identificar cuáles son los nodos que citan muchos a otros nodos para darles, digamos, relevancia en términos de la cantidad de citas que reciben y el grado de importancia que van a hacer, con el que van a ser premiados. En términos de software, entonces vamos a tener en Payek, ahí tienen los vectores que uno puede obtener de centralidad, grado ponderado, cercanía, intermediación, hubs and authorities, está en Gephi también, y en Payek, Proximity Prestige, que es este rango de alcance que tienen los agentes, y Laplace. Laplace no lo vamos a ver, es el calculador laplaciano de la matriz de adyacencia, es una medida de centralidad, no es muy usada, no es muy citada, pero es congruente muchas veces con cercanía y con intermediación. Con intermediación, solamente se acopla bastante a esos valores. En Gephi lo vamos a tener en visiones general de la red, ya tenemos grado medio, grado entrante y saliente según el grafo, grado medio con pesos, con ponderado, PageRank, y después tenemos centralidad del vector propio, que no la tiene Payek, betweenness, que sí la tiene Payek, cercanía, que la tiene Payek también, y excentricidad, que no la tiene Payek. Eso es lo que podemos calcular. Y en Node Excel, bueno, acá lamentablemente